Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero empezar el culto de hoy, 14 de marzo del 2021, con un pasaje de la Biblia que está en el libro de Colosenses 4, versículo 2 y 3, que dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y sean bienvenidos todos, hermanos, de la Congregación Emanuel, de otros lados que nos estén viendo por esta plataforma. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor, y les doy las gracias a todos los hermanos que han estado orando unos por otros en esta semana. Recuerden que tenemos muchos enfermos, así es de que estemos orando por ellos y estemos orando por todo el pueblo de Dios. Los avisos del día de hoy solo es para recordarles que tenemos nuestros miércoles de oración este 17 de marzo a las 6 de la tarde por Messenger. Cada día nos estamos sumando más hermanos, eso es bueno. Los estoy invitando muy cordialmente para que usted también se pueda conectar por Messenger este miércoles 17 a las 6 de la tarde. Dios nos da la oportunidad de orar unos por otros. Como decía hace rato, es necesario orar. Ahorita estamos en tiempos muy difíciles, así es de que oremos unos por otros. También el jueves 18 los invito a la reflexión bíblica en tiempos de COVID a las 7 de la tarde. Esto es por Facebook o por YouTube. También, hermanos, les invito para que usted participe estos jueves de reflexión bíblica. Es muy interesante los mensajes que está subiendo nuestro pastor Sergio. Así es que los invito para que se conecten por YouTube o por Facebook los jueves a las 7 de la tarde. Bueno, pasando a las felicitaciones de los hermanos que cumplieron años en esta semana, les envío un fuerte abrazo desde aquí, desde el templo donde normalmente nos reunimos. Hoy vine a grabar estos videos aquí, así es de que, hermanos, Dios les bendiga, Dios les siga bendiciendo a ustedes y a su familia como hasta el día de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y los hermanos que cumplieron años en esta semana son Melanie Damián Leiva, Patricia Puente Becerra, Sandra Montegallo López y Antonio Vázquez López. Sean todos bendecidos por el Señor, sus familias. Espero que se las hayan pasado en su día de cumpleaños muy feliz al lado de todos sus seres queridos, y creo que toda la congregación los amamos, los felicitamos en su día y les mandamos un fuerte abrazo. Siguiendo con el culto de esta tarde, les invito, hermanos, a que busquen sus Biblias, las abran en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3, capítulo 22. ¿Ya lo tienen, hermanos? La palabra del Señor dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Amén. Hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, que moras en el cielo y en todo lugar, a ti sea la honra, el poder. Gracias te damos, Señor, porque
Primeramente me has permitido regresar a tu casa de oración a grabar estos videos. Te agradezco por todo lo que has hecho durante mi convalecencia del accidente. Y Señor, te pido que recibas este culto con agrado, que lo limpies de toda impureza, Padre, porque solamente lo hacemos para ensalzar, para alabar, para agradarte, Padre, porque eso es lo único que queremos y para lo que vivimos, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy has sido con nosotros, porque a pesar de todo, Señor, lo que está pasando afuera, tú eres fiel, tú estás con nosotros y siempre se hace tu bendita voluntad. Gracias, pues, por todas las familias de esta congregación y por todo tu pueblo que tú has mantenido hasta el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los invito a escuchar las alabanzas, es el periodo de las alabanzas, así es de que cantemos alegremente y alabemos a nuestro Dios también con nuestros cantos. Ya. Vamos a entonar esta mañana, Maravillado estoy. Es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Majestad en tu trono estás, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy, maravillado estoy, maravillado estoy. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Solo no estoy, Jesús está conmigo, mi amigo fiel, que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad no hay calma, mi buen Jesús, su protección me da.
te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios. Hermanos, sigamos con nuestro culto. Favor de buscar en sus Biblias el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 25. Y la palabra del Señor dice así: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo en vuestras almas. Es tiempo, pues, de escuchar el mensaje de este día. El mensaje lleva por nombre: Empleados, tratemos con respeto a nuestros patrones, y está a cargo de nuestro pastor Sergio Hernández. Hermanos, poner mucha atención, por favor, en este mensaje, ya que nos traerá muchas bendiciones.
Buenos días, me da mucho gusto volverte a saludar por estas redes sociales. Hoy que es el segundo domingo del mes de marzo, estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor, que siempre tiene un mensaje de esperanza, de aliento para nuestras vidas. ¿Has tenido un jefe malo que te ha hecho la vida miserable? Yo creo que todos hemos tenido por lo menos uno, y a veces mucho más que esto. ¿Cuál ha sido tu reacción al maltrato que él ha ejercido sobre ti? Algunos critican. Sí, nada está bien, esta persona es una persona terrible y lo critican. Otros murmuran a sus espaldas, es decir, no lo hacen de frente, pero de todos modos manifiestan su descontento haciéndolo detrás. Otros están frustrados, ya no quiero ir a trabajar, ya estoy molesto, esto es una rutina, ya no aguanto más. Algunos ejercen la acción penal, demandan al jefe porque no ha cumplido con sus responsabilidades patronales, porque tienen maltrato, porque no les ha pagado lo que corresponde, etc. Y otros simplemente manifiestan su rebeldía, no haciendo lo que se les pide, siendo irresponsables con sus actividades. Ahora quiero dejarte este pensamiento que aparece en Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Cómo quieres que sean tus relaciones laborales? Pedro nos invita a que seamos empleados, que tratemos con respeto a nuestros patrones. Vamos ahora. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente de acercarnos a tu palabra. En ella encontramos el mensaje de vida inspirador, que sea ella la que nos muestre tu bendita voluntad y que nos ayude para que podamos hacer lo que a ti te agrada, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro recorrido por la primera epístola de Pedro, esta carta que hemos llamado Somos una familia en Cristo. Y llegando al capítulo 2, versículo 18, Pedro dice lo siguiente: ustedes, los que son esclavos, deben aceptar las autoridades de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Hoy día, muchos cristianos trabajan con jefes que no son cristianos, que a veces tratan a los empleados cristianos de una forma injusta. Cuando se dan estas situaciones, el mensaje de Pedro es perfectamente válido. La primera idea entonces de esta mañana es: el respeto es mi respuesta a la injusticia. Fíjense bien, los esclavos son el segundo grupo al que Pedro se dirige. Ellos tienen que aplicar la vida santa en esta que es su vida laboral. Así que Pedro los exhorta para que sean buenos trabajadores, obedientes, incluso cuando sus amos, sus dueños, sus patrones sean crueles y déspotas. De esta manera estarán testificando de la gracia de Dios y que por lo tanto no debe motivarlos para que ellos hablen mal de sus personas o hablen mal de este movimiento que está iniciando los cristianos. En el original, la palabra griega que se usa como siervo o como esclavos o como criados es realmente una palabra de aquellos que ejercían el servicio en el hogar, siervos domésticos. Además, en el original aparece en una forma imperativa este llamado. Sí, dice que deben de comportarse o hacerlo. No dice si quieren. Deben de esta manera mostrar sus características como cristianos. Es decir, someterse, respetar, trabajar honestamente. Saben, es muy fácil trabajar para un patrón, un amo amable, caritativo y generoso, pero qué difícil es tener la misma disposición ante un amo ofensivo, irascible, caprichoso. Sin embargo, Pedro insiste en que los esclavos o los siervos cristianos deben ser obedientes a todo tipo de amos, independientemente de cómo sea su comportamiento. Observemos esto. En la antigüedad, la esclavitud era una institución muy diversa, pues cambiaba de una cultura a otra. Sin embargo, en el mundo romano y el griego,
Esta era la base de la economía, era la base de las instituciones. Algunos han calculado que en zonas urbanas 1/3 de la población era esclavos. Y en ese contexto, pues claro que la esclavitud era algo normal también en la vida de las comunidades cristianas que están surgiendo. Ahora, hay que reconocer una cosa. En aquel tiempo, la condición de ser esclavo era una condición temporal. Es decir, que el esclavo podía en algún momento de su vida adquirir su libertad. De tal manera que mucha gente escogía de forma voluntaria ser esclavo de un ciudadano romano, porque cuando le concediera la libertad como resultado de su buena conducta o por los ahorros que habían hecho, podían pasar a ser ciudadanos romanos. Probablemente esto es lo que tiene en mente Pablo cuando escribe allá en 1 Corintios 7:21. ¿Eres esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Así que ser esclavo no era algo asignado solamente a personas de posición social concreta, específica. Un esclavo tenía el estatus social según el amo que servía. Si era un amo poderoso, ellos de forma indirecta también lo eran. De esta forma se puede entender que hubiera personas que, claro, preferían ser esclavas, aunque la mayoría de los esclavos en el Nuevo Testamento habían nacido esclavos. Es decir, sus madres habían sido esclavas, pero muchos escogían serlo porque era la mejor forma de evitar ser vagabundos o de emplearse en trabajillos, cosas que apenas les daban para vivir. Si eras esclavo de una persona honorable, vivías en la corte, en un reino, vivías con un comerciante, con alguien que tuviera una posición privilegiada, pues claro que te iba mucho mejor. Y por lo tanto, pues preferían esclavizarse para tener una mejor calidad de vida. Las tareas a las que se dedicaban los esclavos en aquellos tiempos variaban mucho. Y no debemos de pensar que todos los esclavos hacían un trabajo físico. Entre la población esclava había doctores, maestros, escritores, contadores, agentes, alguaciles, capataces, secretarios y hasta capitanes de barco. Y uno de los esclavos más famosos de la antigüedad es uno de los grandes filósofos que han pasado en la humanidad, que sirvió en la corte de Felipe el Macedonio y que fue el tutor de Alejandro el Grande. Me refiero a Aristóteles. Ese hombre extraordinario en la filosofía, pues era un esclavo, pero un esclavo ilustrado, un esclavo con una buena posición social. Así que la esclavitud estaba profundamente arraigada en el sistema también patriarcal de la antigüedad. El cabeza de familia tenía un poder inmenso sobre las personas que vivían bajo su techo. A eso se le llamaba patria potesta. Incluido el poder vender o hacer uso de sus esclavos. Ahora, hay que destacar la idea de que la esclavitud era la base de la economía romana. Y probablemente esta es la razón principal por la que se les está exhortando a los hermanos y hermanas cristianas a que se sometan a sus amos. Si la esclavitud era la principal forma de obtener una mano de obra en la economía romana, es lógico que los cristianos hubieran empezado a rebelarse contra el sistema. Las autoridades, al ver eso, hubieran dañado inmediatamente el movimiento cristiano. Es decir, hubieran dicho, este movimiento desestabiliza la sociedad y por lo tanto hay que exterminarlo porque la economía está en problemas. Y si no, vean lo que está pasando a nuestro alrededor en estos días. Aunque todavía está la pandemia y estamos viendo cómo gente a nuestro alrededor se sigue enfermando y todos los días escuchamos noticias terribles sobre el coronavirus, lo cierto es que se abrió en casi todo el país el semáforo amarillo con la idea de que la economía en estos días de puente, en estos días de vacaciones, se pueda reactivar porque ya no aguanta más. Y entonces un principio económico domina sobre el principio de la salud y del bienestar
de la sociedad. Pues esto era probablemente lo que hubiera pasado si los cristianos se rebelaban diciendo: nosotros ya no somos más que esclavos de Cristo y ya no nos sometemos a las autoridades terrenales, entre ellas nuestros patronos. Por lo tanto, para que el cristianismo sobreviviera, era importante que los esclavos cristianos fueran buenos esclavos. Y continúa Pedro hablando, dice allá en el capítulo 2, versículos 19 y 20. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Así que la segunda idea de esta mañana: Dios estará orgulloso de nuestro trabajo. En el original, Dios se agrada de ustedes, describe si alguien le agrada a otra persona. En este caso, si Dios nos ve con agrado, si Dios se complace, si Dios dice: qué bien han hecho ustedes siendo mis representantes aquí en la tierra, el modelo de personas que yo estoy creando en Cristo. Aquí gracia no se refiere a aquello que Dios da de forma gratuita, sino a aquello que agrada a Dios o aquello que lo hace que exprese una sonrisa, que diga: estoy contento, estoy complacido con ustedes. A Dios no le agrada cuando sus hijos sufren por haber sido rebeldes o por haber pecado. Si sufren, al menos por hacer el bien, Pedro dice que Dios quiere que sus hijos den este testimonio, y a pesar del sufrimiento que esto les pueda acarrear por el maltrato de sus almas. Y hace esta exhortación, esta llamada de atención. Si sufren en una situación de sumisión, entonces la voluntad de Dios es que pasen por ese sufrimiento. Si sufren por insubordinación, están fuera de la voluntad de Dios para su pueblo. Y agrega en el capítulo 2, versículo 21, pues Dios los llama a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Jesús nos dejó el ejemplo. Pedro pasa a la argumentación de que hemos sido llamados por Dios y que en ese llamado probablemente tengamos que sufrir. Pero añade un nuevo elemento como base para ese sufrimiento. Jesús es el modelo al seguir. Y si Él también sufrió, entonces, pues, ¿qué podemos esperar nosotros, simples mortales? Si Él, que es Dios entre nosotros, Dios con nosotros, sufrió en esta tierra, ¿cuánto más nosotros que somos simples mortales? La idea que Pedro está intentando transmitir es sumamente importante. Y ¿saben? A Pedro le costó muchos años y muchos descalabros entenderlo. Veamos, reflexionemos esto en torno a la cruz. La primera vez que oyó Pedro sobre la cruz, le respondió a Jesús estas palabras que consigna el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 31 y 32. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Sí, qué terrible, Jesús, que vayas a caminar a la cruz. Si tú eres el Mesías, el Rey prometido, tú deberías ir a la corte, establecer con poderío tu reino en esta tierra. La cruz es una locura, y más para ti. La segunda ocasión en que Pedro estuvo en conflicto interno con esto de la cruz y del sufrimiento es cuando Jesús es arrestado. Y entonces, ¿se acuerdan? Va y se esconde. Y cuando lo descubren, lo niega hasta 3 veces, cosa que había dicho que no iba a hacer y que al final hizo.
Su arrepentimiento y su restauración lo llevaron a cambiar su visión de la cruz de una forma radical, pues descubrió que este era un instrumento de sanación. Y vean cómo lo escribe en el capítulo 2, versículo 24 y 25 de esta epístola. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. ¿Dónde ocurrió este cambio tan radical de Pedro? ¿Cuándo debe haber pasado? Yo creo que ocurrió allá en Pentecostés, que consigna Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, que le ayudó a entender el significado de la cruz. Lo que antes había sido una piedra de tropiezo, ahora se convirtió en el fundamento de su pensamiento, de su teología, de su palabra, de su ministerio y de su estilo de vida. Primera de Pedro 2:21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, y aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió, por ustedes, Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Y aquí tenemos dos referencias, dos formas de comparar la vida de un cristiano, muy particular del siervo, del esclavo. Primero menciona que en la vida cristiana hay sufrimiento, y está el sufrimiento de Cristo, que crea un patrón general que los creyentes deben de seguir. La razón por la que el sufrimiento de Jesús es un buen ejemplo, es porque que quiere aquí señalarlos Pedro, es porque Jesús alcanzó la perfección o dio testimonio de que verdaderamente era el Hijo de Dios a partir de este modelo que Él nos deja. Y luego utiliza dos metáforas, dos ejemplos de la vida cotidiana. Por un lado, dice que Él es nuestro ejemplo. ¿A qué se refiere con esto? Fíjense que cuando los niños eran muy pequeños y estaban aprendiendo a leer y escribir allá en el territorio donde estuvo Jesús, en la tierra de Judá, y en todo el territorio, ese territorio que ahora es Tierra Santa, se usaban unas tablas de cera que se utilizaban para enseñar a los niños. Se imprimía el patrón en esa cera para que el niño pudiera seguir las marcas y aprender bien la forma de las letras. ¿Sí? Probablemente como una combinación entre el pizarrón y la plastilina, y eso era lo que hacía para que pudieran ir diseñando las letras y de esa manera aprendiendo a leer y escribir. Y luego, y dice, esto es lo que Jesús hizo para nosotros. Él es el modelo sobre el cual nosotros estamos aprendiendo a escribir nuestra vida. Y luego utiliza otra metáfora que tiene que ver con la vida del que quiere ir de excursión o que quiere llegar a un lugar seguro, y dice, debes de seguir los pasos. Sí, ¿qué es esto? Caminar detrás de las huellas que va dejando una persona. Cuando uno va, por ejemplo, a un lugar desconocido, lo más seguro, la forma mejor para llegar es que alguien nos guíe y que nosotros no perdamos a ese guía de vista de tal manera de que nos aseguremos de que podamos llegar al lugar de destino. Eso es seguir los pasos, y en el caso de Jesús implica para los cristianos en sus trabajos que sigan el modelo que Él siguió. Jesús es el ejemplo por excelencia del sufrir, por hacer el bien. Fue perfecto y aún así sufrió. Por tanto, los esclavos, los siervos, los trabajadores cristianos deberían de tomar este ejemplo como estilo de vida, como paradigma, como modelo a seguir. Dice Primera de Pedro 2, 22 y 23. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Cuáles serían algunas de las implicaciones de las propuestas para los cristianos trabajadores?
Y todo se resume en esta palabra: sumisión. Que en nuestro contexto querrá decir las siguientes cosas. Nuestra conducta en todas nuestras relaciones sociales debería estar marcada por nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Sí, Él es nuestro Señor y nosotros somos su siervo. También nuestra conducta debería ser coherente con las obligaciones que asumimos con nuestro jefe y con nuestras tareas. Si nos contratan para algo, debemos hacer ese algo. Si nos piden que lo hagamos, pues lo realicemos. Otra pauta: nuestra conducta debería estar determinada por esa relación jefe-empleado, no por lo que pensamos sobre las características personales de nuestro jefe. Es decir, hay un convenio, un contrato, algo que firmamos, y aunque nuestro jefe un día llegue malhumorado, pues esa no es la base de nuestra relación, sino las pautas o el convenio o el contrato que hemos firmado. Una cuarta cosa: cuando no respetamos las obligaciones que hemos contraído, le hacemos un flaco favor al Evangelio, es decir, lo deterioramos. La gente va a decir: ¿y tú que eres cristiano? ¿Te comportas de tal manera? Y una quinta cosa: si sufrimos como resultado de nuestras obligaciones, ese sufrimiento es digno de señalamiento, digno de alabanza, digno de loor. Sufrir no es igual a ser mal cristiano. En un mundo en el que estamos acostumbrados a las demandas, porque esas están al orden del día, nos cuesta entender que a veces es mejor no reivindicar nuestro derecho, sino soportar la presión social. Es decir, en alguna ocasión puede ser mejor para un cristiano soportar la vergüenza de no ser ascendido, de no recibir un aumento, o para una cristiana no luchar por un sueldo equitativo por causa del Evangelio, por dar buen testimonio. Está claro que reivindicar nuestros derechos no es malo, pero no deberíamos obsesionarnos con ellos. Jesús no lo hizo. Él eligió el camino de la negación y del sufrimiento, y así llegó a heredar la gloria incomparable de estar a la diestra de Dios el Padre. ¿Cómo podemos hacer? En el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, los cristianos debemos ser conocidos principalmente no por nuestras habilidades, sino por nuestra diligencia en el trabajo, nuestra ética, nuestra amabilidad, nuestra lealtad, nuestra imparcialidad y sobre todo por nuestra honestidad. Aunque es totalmente legítimo querer mejorar la posición con ascensos o aumentos de sueldo, no hay necesidad de que esos deseos ensordezcan el sonido de las virtudes cristianas. Es decir, que nuestro carácter, parecido o moldeado por Cristo, sea lo que sobresalga. También tenemos que reprimir el deseo de que nos vean. Esta es una tentación de dar dinero porque nuestro nombre aparezca en un lugar visible, de hablar de las habilidades de nuestros hijos cada vez que sus profesores pasan por nuestro lado, de alardear del talento de un hijo o una hija en las actividades deportivas. Tenemos que aprender del ejemplo de Jesús, quien siendo igual a Dios no se aferró a eso, sino que se hizo semejante a los seres humanos, con nuestras limitaciones, para cumplir la tarea que les había sido encomendada. Y una tercera y última cosa, en cuanto al tema de las posesiones, de los bienes. Para el cristiano, uno de los mayores placeres no es realizar compras, ni una de sus principales motivaciones consiste en comprar una casa o cosas más grandes cuando nos dan nuestro aguinaldo, nuestro pago mensual,
ni usar nuestra tarjeta de crédito mucho más allá de nuestras posibilidades. Vemos una vida cristiana en aquellas familias que de forma consciente deciden no comprar una casa o un bien, un carro más grande o más lujoso para que los admiren. Las vemos en las personas que de forma discreta deciden seguir a Jesús y compartir de lo que tienen con los que están a su lado. Lo que realmente funciona es lo que funciona con Dios. Y lo que funciona con Él es la cruz. La cruz ilumina de forma excelente que cuando el mundo nos vea como unos locos y unos perdedores, en Cristo somos más que vencedores. Y aunque la sociedad nos vea como pobres, en Cristo somos más que ricos. Y esta forma es la forma establecida por Dios. Es la victoria a la que llegamos no tanto por medio de nuestra asertividad o nuestra determinación, sino por medio de la negación de nosotros mismos. Es el modelo como debemos relacionarnos con Dios y con los demás. Por ejemplo, se ha dicho que un matrimonio nunca se romperá si ambas partes viven una vida de crucificados. ¿Qué es esto? Si viven el uno para el otro y si ambos se someten a la voluntad del otro. Así que no es una utopía. Un esposo o esposa que buscan vivir para el otro, que buscan la felicidad del otro y que aprendan a decir no a sus deseos personales, están viviendo una vida de crucificados. Y ese patrón de vida no es egoísta, sino que está centrado en el otro y encuentra su satisfacción en el servicio al otro. Esa es la verdadera imitación de Jesús. Así que, si tienes un patrón duro, malo, perverso, y no tienes una alternativa para el trabajo, sigue el ejemplo de Jesús. Cumple con lo que debes, sé responsable, sé honesto, no hables mal del jefe, no lo critiques, sino que devuelve una palabra blanda y tiene una actitud como la de Cristo, que soportó todo por amor a ti y a mí. Empleados, tratemos con respeto a nuestros patrones. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado nuevamente de acercarnos a tu palabra. Te rogamos que tú nos sigas guiando en ella para que podamos crecer y hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la palabra de Dios en Génesis 4, versículo 4, dice de la siguiente manera: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es tiempo de darle al Señor lo que le pertenece. Recuerden, hermanos, que durante la alabanza, que aparecerá en estos momentos, aparecerán también los números de cuenta y las claves para hacer su transferencia en el caso de que ustedes no puedan hacer sus transferencias. Pueden hablarle a la hermana Magda o al pastor, quienes irán a sus casas por sus ofrendas o por sus diezmos. Así lo han hecho algunos hermanos y pues ellos irán con mucho agrado. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.
pues por las ofrendas. Señor, te agradecemos, Padre Celestial, porque hasta el día de hoy no nos ha hecho falta nada, Señor. Tú has proveído de lo necesario, Padre, para pasar los días hasta el día de hoy. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has guiado, porque tú nos has prosperado, porque, Señor, no has dejado que llegue mal alguno a nuestros hogares y a nuestras familias. Gracias por estas ofrendas, Señor, que se han levantado en tu nombre. Te pedimos, Señor, que las multipliques, Padre Celestial, como lo hiciste en aquella ocasión con los panes y los peces, y le diste de comer a más de 5,000 varones, Señor. De la misma manera, Señor, te pido que sean prosperadas, que bendiga las manos, Señor, quienes llevan, Señor, las cuentas de estas ofrendas, que en este caso es la hermana Magda, que le des la sabiduría, Padre Celestial, y que, Señor, sean usadas para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra. Gracias, Padre, pues, por todo lo que tú nos das, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar este culto matutino, dice el Salmo 42, 1 y 2. Cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Y para qué nos queremos presentar? Para platicar con Él, llevar nuestras alegrías y nuestras preocupaciones a su presencia. Vamos a orar. Te queremos dar muchas gracias, Padre, por nuestros hermanos y hermanas que esta semana que ha terminado han cumplido un año más de vida. Te damos muchas gracias por Melanie y Damián Leiva, esta muchachita que está empezando la vida. Te rogamos que tú le ayudes a crecer y a conocerte como tu Señor y Salvador. Bendícela en su familia y te damos gracias por el cuidado que has tenido con ella. Te agradecemos con nuestra hermana Patricia Puente Becerra. Gracias porque tú has sido su sustento, su compañero, y porque este año que tú le permites vivir es por tu gracia, por tu amor especial. Con nuestra hermana Sandra Montegallo López, queremos darte muchas gracias por su vida, por su servicio, por su disposición. Te rogamos que tú la bendigas, le sigas llenando de fortaleza y la acompañes a lo largo de su vida, que tú le permitas honrarte como ha sido su deseo en las actividades que anuncian tu nombre. También queremos darte muchas gracias con Antonio Vázquez López. Te agradecemos por su vida. Te agradecemos porque también él siempre está dispuesto a servir y te rogamos, Padre, que tú lo guardes, lo bendigas, juntamente con la bonita familia que le has permitido formar. En tus manos están nuestros hermanos y te damos muchas gracias por ellos. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Alejandro Suárez, quien se recupera favorablemente después de que estuvo internado por COVID-19. Te rogamos porque no queden secuelas en su vida. También te seguimos rogando por Israel Godínez Maldonado, que también está enfrentando el COVID-19. Gracias porque ya está en plena recuperación y te rogamos, Padre, que le des su completa salud. Ponemos en tus manos a Pompeya Sánchez, la mamá de nuestra hermana Aurora. Ella tiene problemas de los riñones y ha iniciado un tratamiento con la posibilidad de que se prolongue el tiempo en el que los riñones requirieran ya apoyo a través de una diálisis. Te rogamos que tú tengas misericordia de esta dama. Ponemos también en tus manos a Ramón García Méndez, el amigo de nuestra hermana Jenny, y que él está internado en el hospital de Zihuatanejo, tiene complicaciones después de una caída y de la infección de una bacteria. Te rogamos que tú tengas misericordia de este varón. Seguimos poniendo en tus manos a Lucio Orbe, él es diácono de la Iglesia Maranata Costa Azul, es el papá del tesorero del presbiterio y te pedimos, Padre, que tengas de él misericordia. Está internado por COVID-19 en el Vicente Guerrero y te rogamos, Padre, porque tu mano, tu gracia sanadora esté sobre él. También, Padre, quiero poner en tus manos la vida de mi mamá. Hoy será
vacunada, si eso es tu voluntad. Ha habido algunas complicaciones por su residencia en la Ciudad de México, pero también, Padre, sobre todo porque ella ha tenido una historia de alergias varias, y te pido, Padre, porque esta vacuna pues venga a ser de bendición, si es tu voluntad, para que no haya también un problema en su salud. En tus manos la encomiendo. Gracias, Padre, por este tiempo, por estos días. Te rogamos que tú nos bendigas y que guardes nuestra ciudad y nuestra integridad ahora que estamos en semáforo amarillo. Y te pido, Padre, porque tú nos permitas seguir laborando y haciendo las cosas que a ti te agradan, haciéndolas como para ti, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Te esperamos por la tarde en nuestro culto vespertino a las 6. Recuerda que es un día de alabanza y adoración el que dedicamos hoy, el primer día de la semana, así que te invito que la adoración sea parte de tu estilo de vida. Dios te bendiga. Te vengo a decir.